This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. En una fecha memorable, durante una entrevista con Tony Sparrow en el programa Buscadores de lo Sobrenatural, transmitido en los Estados Unidos, Ed y Lorraine Warren compartieron sus notables experiencias. Durante esta entrevista, los Warrens profundizaron en su extensa carrera como investigadores paranormales, arrojando luz sobre su viaje hacia lo desconocido. Uno de los relatos más escalofriantes que compartieron fue la inquietante historia de Annabelle, una entidad malévola que tomó residencia en una inocente muñeca Raggedy Ann. El año era 2000, y los Warrens estaban en la cúspide de su fama como pioneros en el campo de la investigación paranormal. La entrevista comenzó con la pregunta de Tony Sparrow sobre los orígenes de sus carreras extraordinarias. Lorraine relató que su viaje había comenzado hace más de 5 décadas, desencadenado por las experiencias de Ed en su hogar de la infancia en Bridgeport, Connecticut. Después de regresar de su servicio en la Segunda Guerra Mundial, Ed comenzó a hablar de los sucesos inexplicables que habían plagado la casa de su familia. Era una casa llena de fenómenos inexplicables, un lugar donde las camas temblaban, extrañas luces danzaban y voces incorpóreas susurraban. Lorraine intervino, compartiendo su propia perspectiva única sobre el asunto. Explicó que desde los 9 años, había poseído una habilidad innata, una forma de percepción extrasensorial. Podía percibir auras, ver luces alrededor de las personas y acceder a conocimientos ocultos sobre individuos. Sin embargo, había mantenido esta habilidad en gran parte suprimida, insegura de cómo manejarla. Su viaje hacia lo paranormal realmente comenzó cuando conoció a Ed, a quien sabía que pasaría el resto de su vida desde el momento en que se conocieron. Ed profundizó en los desafíos de conciliar estos sucesos inexplicables con la firme creencia de su padre en explicaciones lógicas. A pesar de que su padre insistía en que todo fenómeno podía explicarse racionalmente, los eventos en su hogar desafiaban tales intentos. A pesar de la profunda fe de su padre, los fenómenos sobrenaturales persistían, impulsando a Ed a buscar respuestas más allá del ámbito de la comprensión convencional. Su conversación tomó un giro fascinante cuando Ed relató su primera investigación, la infame casa Oceanborn Mary en Nueva Hampshire. Este caso tenía un lugar especial en sus corazones, ya que marcó su primera incursión en el mundo sobrenatural como pareja. Ed pintó una vívida imagen de la casa, situada en lo alto de una colina en Jeniker, Nueva Hampshire. Era un lugar imbuido de una oscura historia relacionada con la leyenda de los piratas. De manera intrigante, la historia comenzó con un capitán pirata, el capitán Perry, quien hizo un pacto con la madre de Mary Walsh durante un ataque pirata en el mar. Perdonó a todos a bordo con la condición de que la niña nacida en ese día fatídico se llamara Mary, en honor a su propia madre. Este acuerdo llevó al nacimiento de Mary Walsh, cuya vida se entrelazó de manera inexplicable con el legado del capitán pirata. A medida que Mary crecía, el capitán Perry la invitó a ser la ama de llaves de su mansión en la colina. A cambio, se le otorgó una residencia de por vida en la grandiosa casa. Sin embargo, la vida del capitán Perry tuvo un final trágico cuando fue asesinado en el huerto en su búsqueda por proteger un tesoro oculto. Mary continuó viviendo en la casa, y la presencia del capitán Perry se manifestaba ocasionalmente con la aparición del coche fantasmal que llegaba, dejaba un paquete y luego desaparecía. Intrigantemente, la conversación de Ed y Lorraine se desplazó hacia el concepto de experiencias psíquicas en el momento de la muerte. Ed enfatizó que este fenómeno, conocido como experiencia cercana a la muerte, no era infrecuente. Explicó que aproximadamente 7 de cada 10 personas experimentaban una sensación fuera del cuerpo en el momento de la muerte. Esta perspicaz discusión arrojó luz sobre la percepción de la muerte y la existencia de la vida después de la muerte. La narrativa cambió de rumbo cuando se mencionó la famosa muñeca poseída, Annabelle. Ed y Lorraine compartieron la espeluznante historia de esta aparentemente inocente muñeca Raggedy Ann que se convirtió en un imán para el mal. El relato comenzó en 1971 cuando una enfermera recibió la muñeca como regalo de Navidad de su madre.
Inicialmente, la muñeca no parecía diferente de cualquier otra, pero pronto los eventos inexplicables comenzaron a ocurrir. La enfermera y su compañera de cuarto notaron que la muñeca parecía cambiar de posición por sí sola. Incluso comenzaron a hablarle en tono de broma, incluyéndola en sus conversaciones. Sin embargo, lo que comenzó como un juego inofensivo tomó un giro siniestro cuando la muñeca aparentemente comenzó a moverse y a realizar acciones inexplicables. Sus brazos, que antes estaban en reposo, se levantaron y descansaron en la mesa durante el desayuno. A medida que estas experiencias se intensificaron, las jóvenes buscaron la ayuda de una medium. Fue durante una sesión espiritista que se reveló la verdad escalofriante. La medium afirmó que la muñeca estaba siendo manipulada por un espíritu malévolo que se hacía pasar por una niña de 6 años llamada Annabelle. Aunque existía un registro de una niña con ese nombre que murió en un accidente automovilístico, los Warrens advirtieron que los espíritus de los niños raramente no se aferran a los objetos de esta manera. Las actividades paranormales se intensificaron en la casa de las enfermeras, con golpes en las paredes, luces parpadeantes y un frío glacial en las habitaciones. Incluso informaron de susurros inquietantes y la presencia de sombras misteriosas. Sin embargo, su relación con Annabelle cambió drásticamente cuando uno de sus amigos desafió a la muñeca, despreciándola y arrojándola por la habitación. Lo que sucedió a continuación fue aterrador. La muñeca aparentemente inanimada reaccionó con ira. El amigo de las enfermeras, que había mostrado un desprecio desafiante hacia Annabelle, se despertó en medio de la noche con una pesadilla vívida. Cuando se despertó, vio a Annabelle junto a él en la cama. En un acto impulsivo, agarró la muñeca y la arrojó lejos. Lo que sucedió a continuación dejó una marca indeleble en su mente. La muñeca aparentemente inanimada cobró vida de una manera que nadie podría haber imaginado. Unas misteriosas marcas, que parecían garras, aparecieron en el cuello del amigo. Sangrando y aterrado, se dio cuenta de que había cometido un error grave al desafiar a Annabelle. La muñeca había demostrado ser mucho más que un simple objeto inanimado. La historia de Annabelle se volvió aún más inquietante cuando un visitante al museo de los Warrens desafió la muñeca, afirmando que era solo un truco barato. Sin embargo, su osadía tuvo consecuencias mortales. Pocas horas después de su encuentro con la muñeca, el desafiante visitante falleció en un accidente automovilístico. Su novia, quien lo acompañaba en una motocicleta, resultó gravemente herida y pasó más de un año en el hospital. Este escalofriante relato demostró la importancia de no subestimar la fuerza del mundo paranormal. Ed y Lorraine Warren compartieron la historia de Annabelle como un recordatorio de que el mal puede esconderse en lugares inesperados. Su trabajo como investigadores paranormales no solo reveló los misterios del mundo oculto, sino que también sirvió como advertencia para aquellos que se aventuran en lo sobrenatural sin precaución.